Hola, me alegra darte la bienvenida a mi canal, Mundo de Historias. Tengo muchas historias de vida interesantes que quiero compartir contigo. Disfruta escuchando. En una mesa cubierta con un mantel blanco, se encontraba una cacerola con una fragante sopa. También en la mesa había un plato con jugosas albóndigas y 3 ensaladas dispuestas en cuencos. Además, había un poco de pan, un plato con verduras encurtidas y un licor de cereza sin alcohol. La buena mesa siempre fue el orgullo de Elena. Hace 9 años, no dudaba de que fue gracias a su habilidad para cocinar deliciosamente, así como a otros talentos necesarios para ser una buena esposa, que Leonardo la eligió. Pero en los últimos 6 meses, la mujer no reconocía a su esposo. Él se quedaba en el trabajo, la criticaba más severamente que antes y rechazaba cualquier intento de hablar sinceramente, a veces de manera maliciosa, dejando a Elena solo para cerrar los ojos y cubrirse la cabeza con las manos de miedo. Era como el instinto de un conejo, esconderse para que el depredador no lo tocara. Y aunque el verdadero depredador, su padre, quedó en un lejano olvido envuelto en la bruma de la infancia, la costumbre permaneció en ella. Después de los 30 años, una mujer comienza a deteriorarse. Se vuelve demasiado madura, expresó Leonardo en una conversación con sus amigos. No puede ser. Sonrió Armando, el jefe del equipo de trabajadores en la fábrica donde trabajaba Leonardo. ¿Cómo, según tú, deberíamos vivir en una familia? ¿Acaso un esposo debería cambiar a las mujeres como cambia de coches? ¿Y qué hay de malo en eso? Respondió Leonardo. Si una mujer es sabia, debe quedarse en casa como se espera, y no decir de más que el marido anda a la izquierda. Debe entender que un hombre tiene necesidades. Pronunció la última palabra de manera instructiva levantando el dedo y sílaba por sílaba, y si expresa insatisfacción, entonces hay que echarla a la calle. Nosotros, los hombres, podemos tener mujeres hasta los 100. La naturaleza nos lo permite. Sabes, estás equivocado en pensar así. Armando ya había notado la perspectiva peculiar de Leonardo en el mundo, pero últimamente Leonardo hablaba así cada vez más, con agresión. Entonces resulta que nuestras familias, nuestros padres han vivido toda la vida en amor y armonía en vano. Según tú, ¿la gente en todo el mundo ha sido tonta durante generaciones? ¿Eres el único inteligente? ¿Y qué he dicho de malo? Encogió los hombros Leonardo. No los molesto, vivo como decidí. Bien, la conversación ha terminado, es hora de trabajar. Hace 6 meses, Elena celebró su 30º cumpleaños. Sin embargo, en esta ocasión, su esposo le ordenó no comprar un pastel, diciendo que el automóvil se había averiado y no había dinero hasta el próximo salario. Pero Elena había estado ahorrando dinero para unas botas de otoño y los tomó de allí. En la pastelería favorita, compró una torta rica en chocolate natural, generosamente intercalada con mermelada de albaricoque, Praga, 2 velas con forma de números y las encendió, cerrando los ojos, formulando un deseo, ser feliz. No importa lo que tenga que superar, lo principal es que ella sea feliz. Su esposo no le dio ningún regalo para esta ocasión, ni una tarjeta, ni una caja de chocolates. Solía ser así. Solo cuando ella lo invitó a tomar té con pastel, él dijo: Tú sabes que odio lo dulce. Vas a propósito, actuando en mis nervios, ¿verdad? Luego, de repente, agarró su muñeca, la apretó y la miró detenidamente a los ojos. Bueno, felicidades por el aniversario. Los 30 años son un umbral para una mujer. Elena no preguntó cuál era ese umbral. En ese estado de ánimo, era mejor no tocar a Leonardo. Si lo hacía, comenzaría a pelear, tan intensamente que luego no recordaría cómo comenzó, y si ella intentaba recordárselo, él se resistiría, seguro de que nunca dijo algo así. El día en que Elena sirvió la cena tardía de borsch y 3 ensaladas a las 9 de la noche, su esposo debía regresar después de un turno de 24 horas,
que se había extendido en la fábrica debido a una inesperada avería en el equipo recién instalado. Fuera, se desató una verdadera tormenta. Truenos, relámpagos. Con ese ritmo, podría formarse un tornado. Elena miró el reloj, eran las 20:50, suspiró y se sentó en una silla. Luego volvió a mirar el reloj, eran las 9. Su esposo se estaba retrasando, pensó ella. Pero de repente, sonó fuertemente el timbre de la puerta. Elena frunció el ceño, recordando que le pidió a su esposo que no eligiera esa melodía para la cerradura, era irritante. Al abrir la puerta, vio a su esposo y lo abrazó efusivamente en cuanto entró. Bienvenido a casa, la cena se ha enfriado. Mientras te lavas las manos, yo la calentaré. Ya he comido, dijo extrañamente Leonardo, sonriendo. Mónica pidió sushi. ¿Qué? Se desconcertó Elena. Mónica era su prima hermana menor. El año pasado, sus padres la enviaron desde el pueblo a la ciudad para estudiar en la universidad. Aunque eran parientes, no se llevaban bien. Elena pensaba que Mónica era demasiado insistente y cínica. Podía meterse en problemas. Por ejemplo, su pasión por los vestidos lujosos y los clubes nocturnos. ¿Cómo alguien sensato podría meterse en eso, apenas empezando a trabajar como camarera, pidiendo un micropréstamo con tasas de interés locas? ¿Podría una chica decente hablar abiertamente de encontrar a un hombre adulto y viajar con él a la playa y usar diamantes? Mónica vino a visitar a Elena el 8 de marzo y se jactó de haber encontrado a alguien. Por ahora, claro, este hombre solo le alquiló un apartamento en las afueras. Pero promete que habrá más. Elena regañó a su hermana por hablar así en una casa decente. Incluso Leonardo la apoyó. Y Mónica, lanzando extrañas miradas a la pareja, se apresuró a irse. Mónica me alimentó, dijo Leonardo, quitándose los zapatos y la chaqueta mientras caminaba hacia la cocina. ¿Crees que a un hombre le alcanza con la comida, como a un perro, para quedarse en casa? Leonardo, ¿no te entiendo? ¿Algo pasó? ¿Y ya te has mirado en el espejo? Se podía ver que el esposo estaba enfadado, sus fosas nasales temblaban, tenía manchas rojizas en la cara. Elena se miró a sí misma. ¿Qué hay de malo conmigo? El vestido casero estaba limpio y planchado, el cabello estaba recogido en un elegante moño, las pantuflas en los pies eran suaves y lindas, como caritas de gatos. ¿Crees que esto me interesa? Hace mucho tiempo que no quiero tenerte. ¿Qué puedes ofrecerle a un hombre? Leonardo, ¿qué estás diciendo? ¿Cómo, nosotros? ¿Qué hice mal? En la cabeza de Elena sonaba un estruendo y sus ojos se llenaron de lágrimas. Entendía que él tenía razón en algo. Sí, había subido un par de kilos. El médico dijo que tal vez se debía a problemas en su sistema reproductivo. No pudieron concebir un hijo. Ella nunca se esforzó por maquillarse o peinarse de manera llamativa. Simplemente no sentía la necesidad. Además, el propio Leonardo le decía que le gustaba su apariencia. Decía que ella era limpia, fresca, a diferencia de las muñecas pintadas. Decía que ella, recién llegada del pueblo a la ciudad, era especial, no codiciosa, bien educada, correcta. Él la llevaba en brazos literalmente todo el tiempo y decía que era la esposa perfecta. ¿Cómo es posible que ahora todo sea así? Exactamente, dijo duramente Leonardo, resumiendo. No has hecho nada para mantener la familia. Pero tu hermana, ella es un fuego en la cama. Quizás deberías aprender de ella. Dicho esto, Leonardo pasó de largo, apartando a su esposa con el hombro. Se vistió en el pasillo y luego cerró la puerta de un portazo. Elena se dejó caer pesadamente en una silla, entrelazó las manos y miró fijamente la pared.
En la cocina, habían pegado papel tapiz con motivos florales de limones, y ahora capturaban toda su atención. ¿Cuántos pétalos en la flor? ¿Cuándo empezó su esposo a ser infiel? Pensó que una acción así no pasaría desapercibida. ¿Realmente no sentía vergüenza? Ella pensó que su esposo estaba cerca de alguien en el autobús cuando Leonardo regresaba a casa en la hora pico, impregnando su ropa con el perfume de una mujer. Él regresará. Sí, por supuesto que sí. Tienen tantas cosas en común. Nunca se había preguntado cuánto valoraba Leonardo la apariencia externa. ¿Realmente aman por la belleza? ¿Aman por el alma, la lealtad, el cuidado, la bondad, el calor que aleja cualquier preocupación y protege de los problemas? Su garganta parecía apretada como una bola y tenía la sensación de congestión nasal como si estuviera resfriada. Elena se balanceaba suavemente hacia adelante y hacia atrás. No ama, ha sido infiel. ¿Por qué? Pero él regresará, ¿verdad? ¿Cómo puede vivir sin ella y ella sin él? ¿O es esto el final? No, así no puede ser. No debería haber sucedido así. Si ahora hubiera un psicólogo cerca de Elena, podría decir que la paleta de sus sentimientos está marcada por la negación, y esta es una etapa natural de superar un evento difícil en la vida. Y esto era solo el principio. En un momento, Elena se sorprendió. ¿Qué sonido extraño es ese? ¿Alguien está maltratando a un perro entre los vecinos? Luego se dio cuenta, está llorando silenciosamente, apretando los dientes, inhalando corrientes de aire ardiente, y le pareció que en este momento su corazón se detendría porque no tiene fuerzas humanas para soportar todo esto. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Fuera estaba oscuro, no se podía entender. Pero Elena se levantó, fue al baño, se lavó la cara con agua fría durante mucho tiempo, se la frotó con las palmas hasta que le dolió. Pasó a su dormitorio compartido con su esposo, apartó la vista de la cama. Recordó que una vez se fue al pueblo por una semana. Sus padres murieron entonces, uno tras otro, de enfermedades incurables. Y se fue para poner las cosas en orden. Y su hermana le pidió que viviera en su casa durante ese tiempo, diciendo que temía tener una reacción alérgica en la residencia estudiantil debido a la fumigación contra las cucarachas. Ahora no está claro qué estaban haciendo ella y Leonardo juntos. A Elena le dio náuseas y apartó la mirada, abrió las puertas del armario y sacó una vieja bolsa de viaje con la que llegó a la ciudad. Puso todas sus pertenencias en ella. No acumuló mucho. Y lo que no cabía en la bolsa, lo puso en una bolsa grande y resistente del supermercado. Tomó lo que quedaba en el baño, champú y otras cosas pequeñas. Elena fue a la cocina y tomó su taza favorita con un pug y la inscripción, tonto, todo estará bien. Volcó el contenido del plato de ensalada en el cubo de basura. El plato era antiguo, de los años 50. Su abuela esperó en la cola en Barcelona para conseguir este plato. Elena lo lavó. Ahora fue a la sala de estar. Detrás de la botella con un velero en el estante hay una caja. Su madre le dio eso cuando se graduó. Allí Elena guardaba cuentas de jade que nunca le gustaron porque Leonardo una vez dijo que con ella se parecía a una campesina adinerada. Y Elena también guardaba allí sus ahorros. Elena terminó la Universidad de Filología. Pensaba que sería editora en una editorial, como lo hizo su abuelo. Pero se quedó en casa. Leonardo ganaba bien y no quería que su esposa descuidara el hogar por una carrera. Pero el dinero no alcanzaba del todo. Más que eso, a Elena le daba vergüenza pedirle dinero a su esposo para sus compras de mujer. Así que encontró trabajo desde casa. Su excompañero, Nicolás Dorado, a veces le enviaba artículos para editar de un portal de turismo en línea. Elena decidió calcular cuánto dinero había ahorrado. No era mucho, pero sería suficiente para los boletos al pueblo.
y que una casa vacía la esperara allí. ¿A dónde más podría ir? La bolsa y las bolsas eran pesadas, pero Elena las agarró fuerte y salió al patio. ¡Oh, hola! Vito asomó la cabeza desde el apartamento vecino. Conocido en toda la casa como el perturbador de la paz, creyente en los ovnis y un poco en la teoría de la tierra plana. Incluso decían que Vito estaba un poco loco, pero no le hacía daño a nadie y por eso no le tenían miedo. Buenas noches. Elena respondió educadamente, pensativa con las llaves en la mano. ¿Leonardo tomó sus llaves? Dijo que las perdió y que ordenó unas nuevas para que pueda entrar a casa. ¿A dónde te diriges tan tarde? Vito frunció el ceño. Solo necesito irme. ¿Puedes decirle? Le entregó las llaves a su vecino. Dale las llaves a mi esposo, por favor. Bueno, Vito tomó las llaves. ¿A dónde te estás yendo? No salgas por la noche. ¿Has oído lo que está pasando? No, negó con la cabeza Elena, ya parada junto al ascensor. La luna está llena hoy, y los científicos británicos demostraron que los hombres lobos son conocidos en todas las culturas, en todas las épocas, pero los esconden, caminan por la noche y recaudan tributos de las personas. Seré cuidadosa. Saludó a Vito con la mano, entró en el ascensor y bajó. Deteniéndose en la entrada, Elena buscó en su bolso el teléfono para llamar a un taxi hasta la estación. La solicitud fue aceptada y le dijeron que esperara unos 20 minutos. La chica se sentó en un banco y metió las manos en los bolsillos de su abrigo para no tener frío. Así que, para ella, todo está llegando a su fin. ¿Por qué no vienen las lágrimas o ya se han agotado por completo? No entendí, ¿qué estás haciendo aquí? La voz de su esposo sonó sobre su cabeza. Leonardo estaba de pie a su lado y en la penumbra, iluminada por la luz de la farola sobre la puerta de la entrada, su rostro parecía más extraño, ajeno, distorsionado y malévolo. Elena se levantó y recogió sus cosas. Me voy. ¿No entendí? Repitió su esposo. Su corazón se apretó ansiosamente. ¿Está borracho? Ya lo había visto en ese estado en los últimos 6 meses, y mientras aún vivían juntos, sabía que en ese estado era mejor que se fuera a dormir lo más rápido posible, de lo contrario, se quejaba de todo. ¿Y ahora qué pasará? Me voy, elegiste a otra. Es normal que te deje. Nos estamos divorciando. No compartiremos nada, no necesito nada de ti. Elena intentó hablar con calma, sin mostrar ni repugnancia ni miedo. Eres mi esposa, gritó de repente Leonardo, y la agarró fuertemente del hombro y la tiró hacia él. Vete a casa, hablemos. ¿Por qué estás ofendida? Deberías alegrarte. Elena mordió su labio y se apartó. ¿Dónde está el taxi? No hay tiempo para esperarlo. En una calle desierta, ¿quién la protegerá? Y aquí sus ojos captaron luz. Movimiento en uno de los autos estacionados en la distancia. Había gente allí. Te odio. Exclamó ella y pisó con fuerza el pie de su esposo con su bota, lo apartó de ella, al mismo tiempo, de alguna manera, soltó casi todas las bolsas. Solo le quedó la bolsa. Leonardo gritó, retrocedió y, como no estaba sobrio, perdió el equilibrio y cayó en un gran cesto de flores. Mentalmente disculpándose ante la señora Vargas, la vecina y creadora de las plantaciones florales anuales, Elena se apresuró hacia el auto, golpeó la ventana del lado del conductor. Ayuda, por favor. El vidrio bajó. En el automóvil había 3 personas, 2 adelante y una atrás. A simple vista, eran jóvenes, hoscos, y en la vida cotidiana no querrías encontrarte con ellos de noche. Pero ahora, solo en ellos estaba toda la esperanza de ella. ¿Qué necesitas? Preguntó el conductor. Por favor,
Necesito irme urgentemente. Elena tragó nerviosamente. Un hombre me está persiguiendo. Ayuda, llévame a la estación. Llamé a un taxi, pero no puedo esperar. Elena habló rápidamente, mirando hacia atrás. Su esposo ya se había levantado y, maldecía incoherentemente, se acercaba a ella. ¡Wow! El chico al lado del conductor sacudió la cabeza, intercambió miradas con el conductor. Bueno, sube. El chico se volvió hacia atrás. Carlos, muévete. Gracias. Gracias. Elena, con la agilidad de una gacela que huye de un león, abrió la puerta, arrojó su bolso de viaje hacia adelante y luego subió rápidamente, cerrando la puerta de golpe. Más rápido, por favor, exclamó al ver que su esposo ya estaba a un paso del automóvil. No tengas miedo, se rió el conductor, nadie ha escapado de nosotros ni nos han robado el auto. El auto negro de lujo dio marcha atrás bruscamente y giró bruscamente, casi atropellando al gritón Leonardo. El conductor giró el volante y el auto se incorporó a la carretera, alcanzando la velocidad permitida de inmediato. Gracias, me salvaron, suspiró Elena, recostándose en el respaldo del asiento. Hubo unos minutos de silencio en el automóvil. Elena miraba el paisaje urbano que pasaba. ¿Cómo se desarrollaría ahora su vida? ¿Habría algo bueno en ella? ¿Y tú no tienes miedo? La sacó de sus pensamientos la voz tranquila y persuasiva del chico en el asiento delantero del pasajero. Aquí es de noche y te subes con extraños. ¿Qué? Elena no entendió de inmediato la esencia de la pregunta. Que esto no es seguro. En la vida nunca ha sido seguro subirse con extraños, sin saber quiénes son, dijo el chico sentado junto a ella y cruzó miradas con la joven, ni ahora ni hace 100 o 200 años. ¿Acaso no sabes cuántas personas desaparecen así? Elena miró al chico a su lado y el miedo la paralizó, porque sus ojos eran amarillos, no como los ojos humanos, sino como los de un animal, y brillaban ligeramente. ¿Quiénes son ustedes? ¿Quieres decir que no entendiste? Intervino el hombre del asiento delantero del pasajero y sonrió, volteándose. También tenía dientes afilados y sus ojos eran amarillos. Tienes razón. No es seguro subir con extraños. ¿Sabes cuántas personas llevamos así? Elena, temblando de miedo, olvidó cómo respirar, mirando fijamente al hombre con los ojos amarillos. ¿Cómo te llamas? Elena, olvidándose del miedo por un momento, se encontró con la mirada del chico. Tenía ojos humanos normales. El nombre es Elena. Por favor, déjenme salir. De noche en la carretera, se rió el conductor. ¿Quieres caer en manos de algún loco? Además, ¿no notaron que estaba borracho? Ah, tienes razón, asintió el chico de ojos amarillos y retiró la mano. Lo siento, dama, se disculpó el conductor. Mis hermanos se emocionaron un poco por la luna llena. ¿Luna llena? Elena se movió, se alejó para estar lo más lejos posible del chico de ojos amarillos. Sí, ¿por qué? El chico sacó algo de su bolsillo, algo que se puso en los ojos. Una infección segura traerás, lo reprendió el chico del asiento delantero. ¿No tienes cerebro? Esto es algo especial. Perdona, dama. No te preocupes, el chico de ojos amarillos se disculpó y guardó lo que sacó del bolsillo, luego volvió a mirar a la mujer y esta vez sus ojos eran completamente normales. Lentes de contacto. Lo siento por asustarte. Pablo, deja de bromear, intervino el conductor. ¿Cómo te llamas?, preguntó Elena, olvidando por un momento el miedo, al ver que los ojos del chico eran normales ahora. Soy Carlos, respondió el chico con una sonrisa. Pablo, deja de molestar, reprendió el conductor. ¿Qué está pasando realmente? ¿Me dejarán salir?, preguntó Elena, confundida y temerosa.
El coche se detuvo en el semáforo. Elena tiró muy suavemente de la manija de la puerta. Oye, en primer lugar, deja de hacerlo, la romperás así, dijo Pablo con firmeza. En segundo lugar, simplemente cálmate. Estás en buenas manos. Puedo prometer que no tienes nada que temer con nosotros. ¿Quién cree en las palabras en estos tiempos? Tienes razón, pero a nosotros sí puedes creernos. Y ahora dime, ¿escapaste de tu esposo? Creo que tenías una razón, pero ¿a dónde planeas ir ahora? ¿Por qué me creen?, preguntó Elena. Le pareció que la respuesta a esa pregunta era muy importante. Voy al pueblo, compartió honestamente sus planes. También, suspirando emocionalmente y al borde de las lágrimas, compartió que había gastado los mejores años de su vida con su esposo, siempre en casa. Creemos porque vimos a tu esposo un par de veces cuando estábamos en tu área por negocios. Es todo un personaje interesante, dijo Pablo. Por cierto, me llamo Nazario, se presentó el chico del asiento delantero del pasajero. Entonces, ¿decidiste instalarte en una casa abandonada? ¿Y qué hay después? ¿Cómo planeas vivir o trabajarás en cualquier cosa que encuentres? ¿Tienes buena educación? ¿Realmente nadie en la ciudad puede darte refugio? Elena estaba a punto de preguntar cómo estos hombres extraños y aterradores se cruzaron con su esposo, pero cambió de opinión. Simplemente, algo le decía que la respuesta no le gustaría. Tengo algunos amigos, pero cuando Leonardo me encuentre, sabrá cómo ser muy amable con mis amigos. Ellos le creerán más fácilmente que yo quiero destruir la familia. Inventará algo y todos presionarán desde todos lados para que lo perdone y regrese a él. Y yo nunca podré comenzar de nuevo de esa manera. No es necesario ir muy lejos para encontrar un ejemplo de que tu esposo no es una buena persona. Carlos, que había estado en silencio hasta ahora, se unió a la conversación. Escarbando en alguna parte abajo, sacó una botella de refresco de naranja y un paquete de servilletas de papel, y le entregó todo a Elena. Toma. Así que la semana pasada estábamos pasando por aquí y vimos que tu esposo estaba maltratando a un perro. Había un perro callejero viviendo en sus patios. Elena asintió. Conocía a ese perro. Pequeño, peludo, vacunado, pero nadie lo quería como mascota. Desapareció hace unos días, las abuelas se preocuparon, todos preguntaban a todos, pero parecía que se desvaneció. Le ladraba a tu esposo, y él intentó patearlo, luego destruyó su pequeña casa. ¿Podría Leonardo ser capaz de algo así? Después de su traición, Elena ya no podía defender la rectitud de su esposo. El perro desapareció, dijo con cautela, desapareció literalmente hace unos días. Ese es nuestro trabajo, sonrió Carlos, ¿no lo necesitas? ¿Qué? Todos en nuestro vecindario lo querían. Entonces, ¿por qué pasó el invierno y el otoño? Todo el año vivió y pasó frío sin cuidado. ¿Lo amaban tanto que nadie lo tomó? Las personas tienen circunstancias diferentes, se justificó Elena. Cuando realmente necesitas algo, las circunstancias pueden esperar, comentó Pablo. ¿Qué hicieron con él? Elena volvió a ponerse nerviosa. Bueno, la reacción predecible y los estereotipos. Parecemos psicópatas, ¿verdad? Habló Carlos. Sí, lo llevamos al lobo. Vive con él como una reina, come comida dietética y todo eso. ¿Quién es Lutero? Elena ya no entendía nada. Nuestro dueño y mentor, maestro y protector, dijo Nazario con una importancia tan pomposa que se volvió gracioso, respondió. Pero en general, ya tiene un nombre, Batista, pero a menudo nos dirigimos a él por su apodo, ya estamos acostumbrados. Bueno, volvamos al tema principal, interrumpió la conversación Pablo, haciendo un gesto con la mano.
Enfrente se vislumbraba el edificio de la estación de autobuses. Elena literalmente sintió la impaciencia en sus piernas. En este momento, agradecerá a los extraños compañeros de viaje y se despedirá de ellos para siempre. ¿Qué dices si te propongo cambiar los planes, quedarnos en la ciudad? Solo queda establecerse en un buen lugar, en lugar de correr por toda la ciudad buscando alojamiento. Simplemente Lutio está llevando a cabo negocios, expandiéndose, necesita gente. ¿De qué estás hablando? Soy solo filóloga, y no sé quién es tu Lutio. Lo siento, por supuesto, pero ya he decidido todo. Gracias por llevarme. ¿Por qué te haces la valiente? Dijo Carlos, te están ofreciendo una buena oportunidad. Solo vemos que eres una mujer decente, inteligente. Ahora, personas así, ya sabes, no se encuentran en cada esquina. Por supuesto, no conoces a Lutio por ahora. Por ahora, sonrió Nazario, pero cuando lo conozcas, entenderás que es una persona de oro. Un hombre de negocios, pero con valores humanos. No habla palabras vacías, no maltrata a los trabajadores, ayuda a la gente. Por supuesto, la demanda es grande de las personas si no quieren trabajar o han hecho alguna travesura. Pero él es un hombre normal. No hablan de él en revistas o programas, pero es porque a él no le gusta el ruido. Es una persona seria. Cuando hable contigo, estoy seguro de que lo explicará mejor que nosotros. No tengo intención de hablar con nadie. Elena intentó infundir en su voz una valentía imperturbable. Creo que a tu dueño, como dices, no le gustaría que asustaras a una mujer y la llevaras a algún lugar en contra de su voluntad. ¿Cierto? Es verdad, asintió Carlos. Entonces, ahora me bajas en la estación de autobuses, y nos despedimos, ¿de acuerdo? Durante algún tiempo, los tres chicos guardaron silencio. Bueno, como quieras. Nuestra tarea es ofrecer, dijo Pablo, tal vez, si es tu destino, te encuentres con él como nosotros en su momento, concluyó con seguridad. El auto se dirigió hacia el estacionamiento. Elena salió apresuradamente. Estaba bien, el aire era fresco y ella estaba libre. Gracias por llevarme, se volvió hacia el coche. De nada, sonrió el conductor y, con la ya conocida agilidad, retrocedió, salió del estacionamiento y, después de un par de minutos, el automóvil negro desapareció tras una curva. Elena entró en el edificio de la estación y se acercó a la taquilla. Resultó que el próximo autobús a la aldea de Malgrat de Mar salía solo dentro de 6 horas, es decir, a las 8 de la mañana. Después de ir a las áreas de espera, Elena se sentó en una silla metálica dura. Colocó su bolso en el asiento libre adyacente. Mentalmente se reprochó por dejar sus cosas cerca del portal. Debería haber sido más valiente. Resulta que se perdieron las botas viejas de invierno, toda la cosmética y mucho más. La placa del platillo para ensaladas al menos estaba a salvo, lo colocó en esta bolsa como lo más valioso. Entonces, solo tenía que esperar hasta la mañana y listo, podría ir al pueblo. Pero ahora, cuando las emociones estaban desbordando y tenía sed de irse incluso al fin del mundo, Elena aún pensaba que en cómo estos extraños chicos la persuadieron para no ir al pueblo, había un grano de verdad. ¿Realmente, qué haría ella en el pueblo? Supongamos que se conseguiría un trabajo, digamos, en la oficina de correos. ¿Y después qué? La casa estaba en tal estado que todo el salario de un año se gastaría en reparaciones, y aún así no sería suficiente. Suspirando, Elena sacó su libreta de direcciones de las cosas y comenzó a revisar los contactos. ¿A quién podría llamar de manera segura? Alguien que no llevara a su esposo de vuelta a casa al día siguiente. Resulta que durante los años de vida matrimonial, prácticamente no le quedaban amigos personales. Solo los comunes, aquellos que inicialmente estaban entre los conocidos de Leonardo.
Elena ya estaba desesperada. Pero aquí encontró el número de teléfono de una antigua conocida. Es cierto que desde la graduación de la universidad casi no se habían visto, solo se llamaban en días festivos. Pero tal vez tenga suerte. Ofelia, hola. Soy Elena. Seguro que te desperté. Lo siento, por supuesto, simplemente no tengo a quien recurrir en este momento. Y hay decisiones que tomar. Y Elena contó cómo escapó de su esposo. Ofelia la escuchó atentamente, luego se quedó en silencio. Elena pensó que seguramente escucharía un educado rechazo, generosamente sazonado con buenos deseos. Pero Ofelia sorprendentemente dijo que la esperaba. Solo le pidió que no arriesgara más y que no viajara con desconocidos, a los que Elena mencionó en la historia. Solo taxis oficiales. O incluso mejor, en el primer transporte público, ya que una mujer sola en un taxi por la noche puede ser algo aterrador. Elena estuvo de acuerdo. Aventuras por hoy ya fueron suficientes. Ofelia dictó la dirección. Resultó que vivían con su esposo e hijo en un apartamento hipotecado de 3 habitaciones. Así que proporcionarle un lugar a su amiga sería fácil. Tan pronto como salió el primer autobús, Elena dejó el edificio de la estación de autobuses. La amiga vivía casi en el centro de la ciudad, en un complejo residencial nuevo. Ella recibió a Elena desde el umbral y la abrazó de inmediato, expresando su pesar. Marido, desgraciado. ¿Cómo se atrevió? Dijo Ofelia tratando de no hacer ruido. El hijo aún dormía, pasaron a la cocina, donde apareció el despeinado esposo de la amiga, Raúl. La mañana no puede ser buena, respondió Raúl al tímido «hola» de Elena, por lo que Ofelia le dio un bofetón juguetón. De todos modos, es hora de que vayas a trabajar, holgazán. Me siento muy incómodo al molestarte, suspiró Elena, sentada a la mesa, donde apareció una gran fuente de tortitas calientes, té y sándwiches de queso. Come, cariño. No es bueno estar triste con el estómago vacío, asintió la amiga. Mientras desayunaban en familia y discutían lo más importante con los invitados, le dijeron a Elena que podía quedarse con ellos todo el tiempo que necesitara. Hasta que se pusiera de pie. Por supuesto, tomaría tiempo encontrar un trabajo bien remunerado. Necesitaba ahorrar para un fondo de emergencia y para alquilar su propio lugar. Tendrás tu propia repisa en el refrigerador, añadió Ofelia, pero también puedes coger de la nuestra con apetito. Te conozco desde la residencia universitaria, guiñó un ojo Ofelia a su amiga, no eres de las que devoran todo con la vajilla. Por supuesto, usa la lavadora. En resumen, vive. Gracias, dijo Elena calentándose las manos en la taza de café. Ofelia lo había preparado en una pequeña olla con crema y especias. No sé cómo agradecerte. Si logras reconstruir tu vida de manera próspera, dijo Raúl desde el pasillo, eso será suficiente. Un buen acto se sumará a nuestro karma. Después del desayuno, Elena se retiró a su habitación y durmió hasta casi la noche. Su cuerpo necesitaba descanso después de un día completo de vigilia, abundantemente sazonado con la pesadilla familiar que había vivido. Por la noche, Elena cenó más tarde que todos en la familia. No quería despertar a Ofelia y volvió a acostarse. Al día siguiente, comenzó a ocuparse de su futuro. En primer lugar, Elena bloqueó el número de teléfono de su esposo. Por supuesto, él podría llamar desde otro teléfono, pero este pequeño detalle en el megaplan llamado «Construyendo una nueva vida» resultó ser especialmente importante por alguna razón. Luego, la mujer compró un nuevo número para poder recibir llamadas sin preocupaciones. Después, Elena envió su currículum a unas 20 empresas, esperando recibir pronto ofertas. Pero el tiempo pasaba, y ni siquiera la invitaban a una entrevista. Elena llamó a Nicholas, pero él dijo que no podía ofrecerle nada más que su trabajo temporal anterior.
Sin embargo, el portátil en el que trabajaba Elena pertenecía a Leonardo y, por supuesto, se quedó en el departamento de su esposo. Aunque aún tenía pequeños ahorros consigo, Elena se dio cuenta de que necesitaba conseguir trabajo urgentemente. Ya no le importaba en qué, solo para comprar la computadora portátil más simple, incluso de segunda mano. Además, según el pronóstico del tiempo, pronto necesitaría botas de invierno. Opelia era una amiga tactful, no se inmiscuía en su vida personal ni imponía conversaciones. Solo la presentó a su hijo, Tristán, de 6 años. Mientras tanto, habían pasado 2 semanas desde que Elena se fue de su esposo. Una persona de los amigos de la familia Rota, a quien llamó Elena para obtener algunos detalles sobre lo que estaba sucediendo, le informó que Leonardo había llevado a Mónica a vivir con él. No me importa, respondió Elena y se sorprendió al darse cuenta de que realmente le era indiferente, incluso le daba miedo. ¿Realmente no amaba a Leonardo de verdad? ¿Cómo pudo olvidarlo tan fácilmente? Sin embargo, la extraña publicación que vio distrayó su atención del profundo autoanálisis. Se necesitaba una limpiadora de oficina a diario, pero solo por unas pocas horas, con un salario tan alto que resultaba difícil de creer. Elena marcó el número de teléfono. Hola, llamo por el anuncio. Sí, ¿necesitan una limpiadora? ¿La vacante todavía está abierta? Bien. Pero díganme, ¿hay un error en el salario? No, respondió la chica al otro lado de la línea, eso es lo que mi jefe me dijo que pusiera. ¿Y por qué tanto, si no es un secreto? ¿Cuál es la trampa? No hay trampa, incluso la chica se molestó. Simplemente, en nuestra empresa seguimos la política de que el trabajo de cada persona es importante y debe ser remunerado adecuadamente. Además, la limpiadora solo se encargará de la oficina del jefe, por lo que estamos buscando a alguien especial. Pulcritud, sin malos hábitos y puntualidad. Entendido, suspiró Elena, y aunque no se ilusionó con esperanzas, contó lo principal sobre sí misma, que tenía una buena educación, no tenía malos hábitos y era ordenada. Pero no había trabajado en ningún lugar durante los últimos años, excepto como ama de casa. Y ven a la entrevista mañana a las 12. ¿Estamos ubicados en la dirección? Para tal ocasión, Elena se puso lo más formal que encontró en su pequeño armario, un blazer de lana gris con pantalones vaqueros clásicos y botas negras de otoño. Parecía bastante presentable. Bella. Opelia le hizo un cumplido al ver a su amiga. Salió de la cocina para cerrar la puerta detrás de Elena, mientras ella misma hacía empanadas para el almuerzo. ¿Por qué no te maquillaste? Después de todo, el trabajo es de limpiadora, ¿para qué el maquillaje? ¿Trabajarías como limpiadora? Se sorprendió Opelia. Pagan muy bien. Solo limpiaré la oficina del jefe. Realmente quiero trabajar en mi campo, pero hasta ahora no me han aceptado. Ay, la vida, Opelia sacudió la cabeza, deberías haberte maquillado al menos. ¿Quieres un poco de mi maquillaje? Gracias, pero es mejor sin nada, dijo Elena, además, probablemente ni me acepten. Siento que la vida está en mi contra de empezar de nuevo. En mi casa pido que no haya un estado de ánimo pesimista, le advirtió Opelia con una sonrisa. La entrevista fue rápida, estándar, para sorpresa de Elena, le dijeron de inmediato que la contrataron y que podía empezar a trabajar al día siguiente. En esta ocasión, por la noche, Opelia abrió un frasco de mermelada de albaricoque con naranjas y canela que había mantenido cerrado desde el verano, y fue la primera noche en la que Elena durmió sin sueños y descansó bien. El primer día de trabajo transcurrió normalmente. Y en los días siguientes, todo siguió su curso. Elena llegaba a las 8 de la mañana y se iba a las 11. Resultó que el director, Baptista Chávez, no aparecía en la oficina antes de ese tiempo. Y luego ocurrió un desastre.
Resultó que Elena abría la puerta sosteniendo el carrito con una mano, que incluía un cubo con agua sucia. Justo cuando salía de la oficina del jefe hacia la recepción, la secretaria inexplicablemente estaba ausente en ese momento. Y la puerta se abrió desde el otro lado de tal manera que golpeó a Elena en la cabeza. Elena retrocedió, y tras ella, alguien tropezó con su carrito. El cubo se volcó por poco. El hombre apenas evitó caer, pero con un movimiento fluido, hábilmente sostuvo a Elena, que también estaba a punto de caer. Le pareció que su corazón se detuvo. Se quedó inmóvil, apretada contra el amplio pecho musculoso. La mano del desconocido la sostenía de manera extremadamente personal por la cintura. «Por favor, suéltame», y él la soltó. Lo hizo con cuidado y sonrió. Elena resopló y levantó la barbilla. «¿Cómo te atreves?» «No te dejé caer», dijo el hombre y arqueó una ceja. La voz del desconocido resultó profunda y aterciopelada. Era alto, alrededor de 2 metros. Tenía alrededor de 50 años y una cicatriz blanco-rosada cruzaba su rostro de arriba a abajo en el lado izquierdo. Fácilmente se podía entender que este hombre casi pierde un ojo. La cicatriz pasaba por la esquina externa de su rostro. El desconocido tenía el pelo corto, negro y gris en las sienes. Y también se veía extrañamente vestido para un lugar como esa oficina. Solo un buscador de hongos o un veraneante podría vestirse así. Olía a bosque, a fogata y a algo más. A Elena le vino a la mente una asociación tonta: huele a depredador. ¡Puah! ¡Qué tontería! Probablemente sea solo su colonia. Aunque, ¿quién en su sano juicio se pondría colonia para ir al bosque? Alto ahí, ¿a dónde crees que vas? Elena se interpuso en su camino cuando dio un paso hacia la puerta de la oficina del jefe. El desconocido la miró de manera extraña. «Así que, ¿qué estás haciendo aquí?», sonrió él. Y la mujer tomó esa sonrisa como un insulto personal. «Que yo sea la limpiadora no significa que puedas pasar por alto». «¿Y quién lo dudaría?». Él respondió y la miró con una sonrisa burlona de arriba a abajo y viceversa, y luego caminó más despacio. «¿Por qué estás aquí?», se preguntó él. Elena quería responder algo, pero en ese momento entró Nina, la secretaria. «Baptista, no te esperábamos tan temprano». Lena experimentó la esencia de 2 expresiones: abrir la boca de asombro y desear hundirse en el suelo en ese mismo momento. Este era su jefe. Este hombre, que a primera vista parecía un simple recolector de setas. Resulta que ella no lo dejó entrar a su propia oficina. Oh, ¿qué pasará ahora? Seguro que la despedirá, justo cuando acababa de planificar en qué gastar su salario. Y ya había decidido regalarle algo a Tristán, comprarle un coche. Quería agradecer de alguna manera a la familia de su amiga por haberla acogido. ¿Cómo fue el viaje?, continuó la conversación la secretaria. Excelente. Superó todas las expectativas, respondió Batista, y luego, de camino a la oficina, lanzó una mirada significativa a la limpiadora. Elena esperaba una llamada de despido, pero no llegó. Al día siguiente, temblaba mientras iba al trabajo. Entró a la oficina y fue interceptada de inmediato por el jefe de seguridad, Enrique. Hoy no se apresure a irse a casa desde el trabajo. El señor Chávez ordenó decirle que tiene una reunión con usted. Está en su oficina. Elena asintió con la cabeza, resignada, y fue al ascensor para subir al piso 21. Pasó junto al escritorio de la secretaria. Esta confirmó que la estaban esperando. Golpeó la puerta. «Pase», permitió el señor Chávez. Y Elena entró, sintiéndose como mínimo una oveja que entraba en la guarida de un dragón. «Curioso por qué me llamó».
¿Solo para despedirme o quiere tratar personalmente conmigo? Aunque, si lo piensa bien, es tan grande mi culpa. Bueno, no reconocí al jefe, ¿y de dónde iba a saberlo? Pero, ¿quién sabe qué tipo de riqueza tienen ellos? Que pague bien no significa que todo en su vida deba ser maravilloso. Al ver a este hombre de nuevo, apenas lo reconoció, traje de negocios azul oscuro, camisa blanca y corbata negra. Todo esto le daba un tono completamente diferente a su imagen. Ahora parecía realmente ser lo que era, un exitoso hombre de negocios, propietario de una de las mayores empresas de fabricación de envases para productos alimenticios. Cuando la mujer entró, él se levantó de su escritorio, dejando muchas hojas de papel esparcidas, y sonrió. Y le salió tan fácil y luminoso que Elena sonrió involuntariamente en respuesta. Me temo que en nuestro último encuentro me comporté de manera horrible. Se acercó, extendió la mano para estrecharla. No, para nada. Todo está bien. Es solo que no lo reconocí, respondió Elena avergonzada, estrechando la mano extendida. Mi error. Por lo general, conozco personalmente a todo el personal. Pero esta vez rompí mi propia regla, estaba demasiado sumergido en mis asuntos. En las últimas palabras, una sombra oscura cruzó su rostro. ¿Pasó algo?, preguntó ella. ¿Lo preguntas por cortesía? Le lanzó una mirada penetrante. Elena reflexionó sobre su propia reacción. No, negó con la cabeza. El hecho de que seas un empresario y millonario no significa que todo en tu vida deba ser maravilloso. Todos pueden tener problemas. Simplemente sé lo importante que es cuando alguien muestra interés. Él la miró de nuevo de manera penetrante, pero de una manera diferente, más analítica. Gracias. De hecho, algo pasó. Pero son detalles menores, lo más importante es cómo la aceptaron en el trabajo. Verá, por lo general, cualquier posición, incluso la más pequeña, antes de ser asignada, la consultan conmigo para asegurarse de que se haya hecho correctamente. Y a usted la aceptaron rápidamente, sin consultarme, por así decirlo. ¿Quiere decir que no sirvo como limpiadora? Eres perspicaz, sonrió, volvió a su escritorio y se inclinó sobre los papeles. Disculpe, una simpatía fugaz por este hombre no significaba, naturalmente, que Elena estuviera dispuesta a permitirse ser menospreciada. Por el contrario, desde que se separó de su esposo, comenzó a sentirse mucho más fuerte y segura de sí misma que antes. No sabía que para fregar el suelo se necesitaran habilidades especiales. En ese caso, escribiré una carta de renuncia de inmediato. Espero que al menos me pague el salario por los días trabajados. Él escuchó ese discurso con una media sonrisa que la irritaba horriblemente, simplemente resultaba imposible soportarla. En realidad, iba a explicar que en lugar de ofrecerle un trabajo de limpiadora, con su educación, deberían haberle propuesto algo diferente. ¡Ay!, dijo Elena, ¿de verdad? Sí, ¿qué tal un pequeño ascenso y el puesto de mi asistente personal? ¿Qué? Lo dicho no tenía ninguna conexión con la realidad, según Elena. ¿Tu asistente personal? Pero no. Esto, no entiendo, explíquese. Por supuesto, él asintió, tienes una buena educación y revisé los artículos que editaste. Fue fácil encontrarlos. Tu amigo, el señor Dorado, colocó tus datos en el sitio web, en la sección de aquellos a quienes la empresa agradece especialmente por su apoyo en la publicación de materiales. Tienes un estilo bueno y ligero. Mi servicio de seguridad no encontró nada que objetar en tu biografía. Así que, ¿por qué no? ¿Pero acaso no se necesita alguien con conocimientos específicos del negocio para este puesto? ¿Alguien con otra educación, experiencia? Perdón, pero no entiendo. Y lo que no entiendo, me asusta, respondió honestamente Elena. Aquí,
Querida, temo que no me entenderás. Algunas decisiones las tomo simplemente porque quiero y puedo hacerlo. Lo único que necesitas saber sobre mi oferta es esto. Él le entregó unas hojas impresas. Aquí está tu futuro salario, bonificaciones, horario, detalles de las responsabilidades. Échales un vistazo sin apuro. Puedes enviar tu respuesta a mi dirección de correo electrónico, que también está indicada. Enviaré respuestas de inmediato. Y mañana, da tu respuesta, dijo el hombre y se sentó en una silla de cuero negro macizo, aparentemente volviendo al trabajo. Por hoy, estás libre. Elena se quedó de pie, luchando con varios sentimientos a la vez. La indignación por su insistencia, el temor de que algo estuviera mal en esta oferta. Y una alegría bastante tonta que le pareció fuera de lugar, por haber tenido tanta suerte con el trabajo. Adiós, dijo Elena y salió de la oficina y abandonó el edificio de la oficina. Al regresar a casa, Elena sacó los papeles en el tranvía. Después de todo, era muy curioso. Los hojeó rápidamente. Vaya, resulta que Chávez resultó ser una persona generosa. Pero también quería cargarla con muchas responsabilidades. Y entre ellas no había nada sobre trabajo para una filóloga. Pero había otra cosa, se le ordenaba a la asistente personal estar lista para hablar con el jefe por teléfono o presentarse ante él en cualquier momento del día. También debía estar lista para viajar por el país y al extranjero, además de cumplir con varias tareas pequeñas. En general, no entendía nada. A punto de perder su parada, Elena metió los papeles en su bolso. Tonterías, no entiende qué pasa por la cabeza de una persona rica, y no quiere entender. En última instancia, encontrará otro trabajo, y es mejor no involucrarse con personalidades extrañas. De camino a casa, Elena compró una caja de éclairs con crema de frutas, para agasajar a la hospitalaria familia de Ofelia. Esta abrió la puerta, y Elena, naturalmente, se dirigió a la cocina. Oh, hola, casi deja caer los dulces Elena, porque en la mesa, tomando una taza de té con el esposo de su mejor amiga, estaba el mismo joven que la llevó en su automóvil, Carlos. ¿Qué haces aquí?, exclamó Elena. ¿Se conocen?, preguntó Ofelia, que entró después de ella. El mundo es pequeño, asintió con la cabeza Raúl. Carlos, mi viejo amigo. Pasó a charlar, contar cómo está viviendo. ¿Qué está pasando aquí?, exigió Ofelia. No hay secretos en mi casa. Golpeó con firmeza el suelo con su zapatilla con forma de cabeza de hipopótamo. Tuve que contarle a Elena en detalle cómo en la noche me subí a un coche que iba en la misma dirección y cómo me llevaron, y también me asustaron, tanto que casi enloquecí. Carlos, voy a llamar a tu dueño, se rió inesperadamente Raúl, y fingió que iba a buscar el teléfono. No es necesario, suplicó el chico, y aunque estaba asustado de verdad, aún así se veía gracioso, como un niño travieso. No hemos hecho esto antes. ¿Entonces eres mi amigo o qué? Sí, estoy bromeando, dijo Raúl, poniendo cuidadosamente el teléfono a un lado en la mesa, escondiéndolo detrás de un recipiente de galletas. De verdad, Carlos, suspiró Ofelia, te sacaron de un buen lío tus hermanos. Y tú intentas hacer alguna travesura, chico. No me hagan caso, se excusó el chico, nos asustaron, les dije que fue la última vez. Desde que Batista me llamó a su oficina y me regañó tanto que salían chispas de sus ojos, ahora nos comportamos decentemente. ¿Alguien me explicará qué está pasando en absoluto?, exclamó Elena agitando las manos. Siéntate, asintió Raúl, aquí no entenderás nada sin un par de tazas de un fuerte té negro. Esposa, por favor, trae una tarta para celebrar la continuación de la conversación. Glotón, dijo Ofelia amablemente, y fue a buscar una tarta de fresas con crema. Así fue como Carlos, en lugar de charlar sin sentido con su viejo amigo,
tuvo que contar una historia que ya era bien conocida en esa familia. Él, Nazario y Pablo eran hermanos. Solo el último fue adoptado a la edad de 4 años. Vivían en un pueblo y todo estaba bien. Hasta que la madre murió de cáncer. Por pena, su padre se volvió al alcohol. Los chicos crecieron. Pablo tenía 20 años, Carlos 19 y Nazario 18, y decidieron mudarse a la ciudad, estudiar y trabajar. Pero el dinero no era suficiente con la beca. Buscaron cualquier forma de ganar dinero. Y así fue como un día, en otoño, se dirigieron al bosque. Después de todo, si recoges buenos hongos blancos, puedes venderlos en el mercado por mucho dinero. Caminaban por el bosque y de repente encontraron a un hombre. El pobre yacía inconsciente y herido. Decidieron sacarlo del bosque. Y cuando el teléfono comenzó a tener señal, llamaron a los médicos. Resultó que el tipo no era una persona común y creía en el destino. Dijo que quería agradecer a los chicos por encontrarse con ellos no por casualidad, y los invitó a trabajar para él. Pero al mismo tiempo, insistió en que los chicos continuaran estudiando. No solo en la universidad, sino donde quisieran. Pero Carlos, que seguía estudiando en el mismo lugar, le gustaba trabajar con todo tipo de complicados mecanismos industriales, y solo después de graduarse se dio cuenta de que también le gustaba trabajar con madera. Pablo quería ser mecánico automotriz, y Nazario decidió que en el futuro sería piloto de avión, mientras tanto, también se ocupaba de autos. Fue hace 5 años, y desde entonces, los chicos han estudiado y se han unido al negocio de su benefactor. Trabajan juntos y ganan mucho dinero. Resultó que Ofelia ya conocía esta historia en líneas generales. Su esposo se hizo amigo de los hermanos cuando acababan de llegar a la ciudad y trabajaban juntos como mensajeros de entrega de alimentos, pero los hermanos se fueron porque el jefe no les daba un horario libre para estudiar, pero la amistad con Raúl se mantuvo. Elena escuchó la historia atentamente. Y tuvo la impresión de que esto era fantasía. ¿La vida realmente es así? Aunque, tal vez sí. ¿Y por qué me asustaron en el taxi? Decidió aclarar lo más extraño y desconcertante para ella. Ahí es donde comienza lo más interesante, sonrió Raúl, cuéntalo todo, Carlos. Solo no te rías, ¿de acuerdo?, le pidió a Elena, y ella asintió. Ahora no es momento para risas. Resulta que el hombre que tomó bajo su protección a esos jóvenes no era simplemente un hombre de negocios y filántropo, sino que también provenía de una antigua familia noble, en la que había una leyenda de que alguno de sus lejanos ancestros era un hombre lobo o que su protector se parecía a un hombre lobo. Aquí la leyenda se enredó un poco. Pero resulta que el dueño los llamó en broma un par de veces sus leales lobos, y decidieron que sería genial. Así que decidieron que a veces, si la tarea era adecuada, podrían hacerse pasar por hombres lobo, ponerse colmillos postizos, usar lentes de contacto. Muy lindo, frunció el ceño Ofelia, ¿cómo se puede hacer algo así? Ella golpeó la taza contra el platillo con indignación, vivir hasta una edad madura y hacer algo así. ¿Y si hubieran asustado a alguien hasta un infarto? No jugaste lo suficiente en tu infancia, ¿verdad? Bromeó Raúl. ¿Y por qué asustan a la gente? Elena no podía entender el hecho de que los amigos de su mejor amiga tuvieran amigos tan extraños. Y tampoco había decidido completamente cómo debía tratarse con Carlos y sus hermanos. Fuimos una vez a hablar con un deudor. Carlos miró fijamente la taza de azúcar, sacaba dinero de la empresa a través de la contabilidad. Le dijimos que habría problemas si no devolvía. ¿Y habría, en realidad? Preguntó tensa Elena. No, negó con la cabeza el chico, solo asustamos un poco. Suspiró Elena, por cierto, ¿qué decían sobre las chicas del club? ¿Chicas, club? Se puso nervioso Raúl, y su esposa le pellizcó ligeramente el hombro. Sí,
a veces sucedía, simplemente nos gustaba pasear por la ciudad con esa apariencia. A veces llevábamos a alguna dama, pero también la asustábamos un poco, como si le diéramos instrucciones de que éramos buenos chicos y que podría haber tenido problemas si hubiera estado con otros chicos. Disparates, dijo Elena sinceramente, ¿y su jefe está al tanto de esto? Wow. No le gustaría esta idea. Ordenó que no asustáramos demasiado a los alborotadores, si nos encontrábamos con ellos de esta manera. Dice que no busquemos problemas, a veces nos protege demasiado. Simplemente tienen mentes jóvenes y tontas por ahora, concluyó Ofelia. Lo sé, asintió Carlos, tratamos de no molestar al señor Chávez. ¿Qué? ¿Cómo se llama él? Preguntó sorprendida Elena. Batista Chávez, respondió Carlos. Pero es la persona para la que trabajo, dijo la mujer sorprendida. Vine a trabajar como limpiadora a su oficina, y nunca vi al jefe. Ayer lo confundí con un visitante aleatorio y casi lo eché con una escoba, ¿y él? Así que amiga, la interrumpió Ofelia, cuenta todo rápidamente. Y Elena narró la historia que le sucedió. Realmente es una oferta extraña, la apoyó en sus temores Ofelia. No extraña, intervino Carlos, simplemente él sabe de ti. Sabe que te fuiste de tu esposo. Pablo fue a su oficina y te vio desde lejos. No te dio cuenta, pero le contó al jefe ayer que eres esa mujer a la que llevamos lejos de su esposo. Chávez aparentemente decidió que era una especie de señal del destino. En general, cree en esas cosas. Así que parte de las acusaciones de que somos hombres lobo deben ser retiradas de nosotros. Todo esto es la influencia indirecta del jefe. Él es un fanático de los estados de ánimo místicos. Elena estaba sentada, con los ojos redondos, sin saber qué decir, pero sabía cómo debería tratarse de todo esto, estrictamente negativamente. En general, resulta que la engañaron. Me despido. ¿Por qué? Preguntó Carlos, que simplemente llegaste allí por casualidad. Además, no sabía que vivías aquí. Recién regresamos de la ciudad, fuimos a revisar nuestro refugio. Y Raúl me contó la historia de que alguien se mudó allí. Elena miró a Raúl. No en el sentido de que no le guste vivir contigo, intervino Carlos, simplemente compartió la noticia de que la celda conocida se había roto. Y acerca del trabajo, ¿pensarías en eso? ¿Crees que todas estas son solo coincidencias? ¿Qué viniste exactamente a este lugar por un anuncio de trabajo? Simplemente el salario era inusualmente alto para una limpiadora, dijo Elena. Y no simplemente sucedió en la vida que la limpiadora anterior se fue, insistió Carlos, decidió establecerse en casa, cuidar de sus nietos. Solo anunciaron la vacante y viniste. Y otro hecho curioso es que viniste exactamente a Raúl y Ofelia, y resulta que soy su amigo. Sale que por todas partes hay señales del destino. Pero tú eres ciega a ellas. Mi cabeza ya me duele por ti, sinceramente, dijo Elena y se levantó de la mesa. Voy a irme, realmente necesito pensar en qué hacer con mi vida. En esa noche, Elena casi no durmió. Reflexionó sobre todo lo que le sucedió, y solo al amanecer, cuando el sol tiñó el horizonte de un color rosa lechoso, logró conciliar el sueño. Durmió tranquila y ligera, porque tomó una decisión final y se prometió firmemente que, sin importar las consecuencias, no lamentaría eso. Exactamente 7 años después, o más precisamente, 7 años y un día después, en un día soleado y claro que no correspondía al invierno, Leonardo caminaba lentamente por la ciudad, con un estado de ánimo muy sombrío. Y había muchas razones para ello. En primer lugar, Mónica se volvió completamente loca y, como resultó, acumuló muchas deudas. Leonardo le decía que tenían que vivir dentro de sus posibilidades. Pero un día sacó el dinero reservado para un día negro y lo gastó en una cirugía plástica para su nariz,
diciendo que no le gustaba. Leonardo pensaba que no importaba la forma de la nariz si la mujer la metía en lugares donde no debía. Había perdido su trabajo hace mucho tiempo, 2 años atrás. Y ahora trabajaba constantemente, buscando un trabajo similar. Mónica constantemente se quejaba de que no tenían dinero. Según ella, el hijo vive pobremente. ¿Cuánto puede necesitar un niño?, le decía Leonardo. Hay comida en casa y pan, el resto, lo siento, son caprichos. A Leonardo no le gustaba cómo Mónica estaba criando a su hijo, Fernando. Pero no podía hacer nada al respecto. Una cosa es echar a la primera esposa, que resultó ser una frívola. Otra cosa es la madre de su hijo. Divorciarse tampoco era una opción, tendría que pagar la pensión alimenticia, y así al menos puede controlarla para que no gaste dinero en sí misma. La segunda razón de la insatisfacción de Leonardo era que en esta época del año, siempre empezaba a recordar a Elena. Después de todo, había algo bueno en ella, cocinaba delicioso. Mónica no sabía hacer nada más complicado que hervir pelmeni comprados en la tienda. Elena mantenía la casa limpia. Mónica hacía un desastre. Elena sabía escuchar, mientras que Mónica no hacía más que hablar sin parar, y para todo, absolutamente todo, tenía una razón para un escándalo. Leonardo entendía como si hubiera echado a perder a Elena, pero aún pensaba que ella no lo quería. De lo contrario, podría haber intentado regresar, pero ella cambió de número de teléfono y no pudo comunicarse con ella. La buscó entre conocidos y al final solo se enteró de que vivió un tiempo con la amiga de Ofelia, y luego se mudó de allí. Ofelia, cuando él fue a hablar sobre su esposa legítima, se rió en su cara y lo insultó groseramente. El esposo de Ofelia incluso amenazó con bajarlo de las escaleras. Locos, pensó Leonardo. Leonardo se detuvo en el cruce peatonal, esperando la luz verde. Su atención fue atraída por un automóvil deportivo rojo que se detuvo en el borde de la carretera. Leonardo no apreciaba a los ricos y frunció el ceño al pensar que él estaba sufriendo mientras alguien llevaba una vida lujosa. Desde el lado del conductor salió un hombre musculoso con una chaqueta de cuero negro, rodeó el automóvil y abrió la puerta del pasajero delantero. Extendió la mano. Al recibirla, una mujer salió del automóvil. A primera vista, una belleza lujosa, rubia con rizos hasta los hombros, con un traje rojo ajustado y una chaqueta, con otro abrigo beige sobre los hombros. Específicamente sobre los hombros, sus brazos no estaban en las mangas, con tacones y con muchos accesorios dorados. Leonardo solo vio a mujeres así en internet, en películas, y aquí estaba de pie a pocos pasos de él. Él ni siquiera notó cómo la miraba, casi babeando. Y luego, cuando la mujer se volvió, de repente la reconoció. ¿Elena? Ella levantó la mirada hacia él. Sí, era ella. Había cambiado de manera imposible. ¿A dónde fue la tímida esposa de él? ¿Esta mujer elegante con una postura recta puede ser la misma Elena? Su modesta Elena, que siempre caminaba encorvada, con la cabeza baja, como si estuviera culpable ante todo el mundo. Pero no había dudas. Ella estaba parada frente a él. «Hola», dijo ella, pero como a un extraño, y eso lastimó profundamente a Leonardo. ¿Qué está pasando? ¿Por qué su esposa está en un coche lujoso? ¿Quién es ese tipo a su lado? ¿Atrapó a un adinerado? ¿A quién le importaría Elena en absoluto? Leonardo simplemente la mantenía en casa por lástima. Bueno, también era una mujer conveniente para él, eso no se lo quitaría a nadie. Leonardo ya había pensado más de una vez que debería haber contenido su irritación hacia su esposa y hacerlo de manera que Mónica no se enojara con él. Entonces podría vivir en 2 hogares. Y muchos hombres practican eso. ¿A dónde te fuiste?, preguntó Leonardo, haciendo su voz deliberadamente estricta,
como si ella hubiera encontrado un amante para sí misma. La rubia de rojo sonrió. Pasó la mirada por el hombre frente a ella. Evaluó la vida de su exmarido, ropa desaliñada y sucia, rostro hinchado, agregó unos 10 kilos, calvo. «¿Nos separamos?», respondió simplemente la chica. «Te llamé». No fue necesario, corrigió ella su abrigo en los hombros, jugó con los mechones que el repentino soplo de viento había desordenado, dijiste y hiciste lo suficiente para poner punto final a nuestras relaciones. Nos divorciamos según la ley, como debería ser. No reclamé tu propiedad, no tenemos hijos en común, así que ahora somos completos desconocidos. Adiós. Dijo y se dio la vuelta, dispuesta a entrar en el edificio de algún centro comercial. Tengo un hijo, le gritó Leonardo. Su anterior Elena nunca se habría permitido ese tono. No pudiste dar a luz, y tu hermana lo hizo. Vivo bien, ¿y tú? Entiendo. Leonardo metió las manos en los bolsillos de la chaqueta, sintió agujeros con los dedos. Todavía no puede coserlos, por supuesto, Mónica ignora su solicitud de hacerlo. Ayer incluso le gritó que no es su criada y que se casó inútilmente. Se convirtió en una gallina doméstica. Parece que encontró a alguien más otra vez. Quería agregar algo más, pero el chico musculoso que acompañaba a Elena se acercó a él. Pero Elena lo detuvo. Pablo, no es necesario, él no lo vale. Vamos, tenemos asuntos que atender. El tipo sano lanzó una mirada maliciosa, sonrió con una mueca. Estoy de acuerdo contigo, Elena. ¿Para qué perder tiempo con basura? Somos gente ocupada. Leonardo se quedó con la boca abierta al escuchar eso. ¿Cómo lo llamaron ahora? Y al lado, entre otras cosas, en un banco con tazas de café en las manos, algunas chicas jóvenes estaban sentadas, observaron toda la conversación y ahora susurraban entre ellas, se reían. La cara de Leonardo se puso roja con manchas. No lo vio, solo sintió cómo ardía su rostro. Apretó los dientes, Leonardo se dirigió hacia la parada del transporte público. El estado de ánimo estaba arruinado por completo. Elena simplemente quería descansar un poco, distraerse de las preocupaciones sumergiéndose en la conocida terapia para mujeres, ir de compras. Quería darse un capricho con algo nuevo para el otoño, como un bolso. Pero lo más importante era elegir regalos para el aniversario de Opelia y Raúl, que, por cierto, coincidía con el cumpleaños de su pequeño hijo. El chico había estado soñando con un conjunto de construcción con temática espacial, y Elena decidió comprarle la novedad, un conjunto con una estación espacial en la Luna y otro con ovnis y extraterrestres. El encuentro con su exmarido no fue un golpe, pero sí una sombra que oscureció su día. Parecía que el pasado se había ido. Elena seguía viviendo en esta ciudad, en su nueva vida, pero antes nunca se había cruzado con Leonardo. Entonces, hace 7 años, aceptó la extraña oferta del señor Chávez de convertirse en su asistente personal, pensando en las molestias que podría causarle esa decisión. Pero el jefe resultó ser una buena persona, no un rico caprichoso, sino un hombre sorprendentemente sencillo e interesante. Al principio, las responsabilidades de Elena eran simples: llevarle su bebida favorita de la cafetería, transmitir instrucciones a la secretaria, clasificar el correo, redactar una negativa educada y elegante en papel para rechazar una invitación a algún lugar, como una fiesta privada. Luego, las responsabilidades se ampliaron y se volvieron más interesantes. Resultó que Batista había comprado un gran terreno hace muchos años, plantó un bosque y fundó un refugio privado donde cuidaban de animales salvajes y aves. Y luego, una vez que se recuperaron, los devolvían a su hábitat natural. Algunos, como un ciervo huérfano cuya madre fue asesinada por cazadores furtivos, se quedaban en el refugio para siempre, ya que no podrían sobrevivir en el bosque. Durante un tiempo, Elena se encargó de elegir a los mejores proveedores de alimentos para los residentes del refugio.
Además, Batista le encargó escribir un artículo sobre él para una revista dedicada a la protección del medio ambiente. Después de eso, mucha gente comenzó a donar dinero al refugio. Al principio, a Elena le resultó confuso. Pensó que Batista era lo suficientemente adinerado como para mantener el refugio por sí mismo. Pero luego resultó que no solo gastaba dinero en el refugio. Además, el señor Chávez participaba en programas para preservar los bosques del Amazonas, restaurar la franja forestal en la frontera con el desierto del Sáhara, y también en un proyecto para proteger a los tiburones cerca de Indonesia, donde los cazaban por sus valiosas aletas. También ayudaba a muchos refugios para animales. Nunca decimos que estamos mal. Nos las arreglamos, comentó su jefe sobre su enfoque. Pero si la gente quiere ayudar, ¿por qué privarlos de la oportunidad de participar en la preservación de la naturaleza? En cuanto al excedente de presupuesto, en ese caso redirigimos el dinero a fundaciones que no lo están pasando tan bien como nosotros. Por ejemplo, a esta. Y le pasó a Elena un folleto. En el fondo de la granja, pastaban caballos comprados de clubes ecuestres privados donde los trataban mal. Por cierto, también escriba un artículo sobre ellos. Le proporcionaré los contactos del jefe de la fundación. El proyecto es joven, pero los chicos trabajan con alma. Con el tiempo, Elena se dio cuenta de que le gustaba su trabajo. Comenzó a involucrarse más en los asuntos de Batista y no dudaba en expresar su opinión sobre algunos temas. Llegó a conocer mejor a ese hombre. Él era solitario. Hijo de un orfanato, después de la escuela se dedicó a los negocios y se declaró en bancarrota 4 veces antes de aprender todas las lecciones de la vida y ponerse firme sobre sus pies. Además, resultó que Batista estaba solo. Se divorció de su esposa hace mucho tiempo, ella vivía en Suiza. Y su hija, que tenía 16 años, estudiaba en una escuela privada en otra ciudad. Ella misma eligió eso, porque su madre le decía que no tenía que comunicarse mucho con su padre, que él amaba demasiado su trabajo y a los animales, y no a las personas, vivas y queridas. Todo esto Elena lo descubrió, aunque no directamente de su jefe. Fue Pablo quien le contó todo y también reveló el secreto del jefe. Él tenía un verdadero amor. Una poeta. Se conocieron cuando eran muy jóvenes. Pero, ¿qué podía ofrecerle él a una niña de una familia decente? Así que ella se casó con otro. Él, como si el amor no correspondido le diera fuerzas, se dedicó a los negocios. Pablo dijo que creía que tal vez el matrimonio de Batista no funcionaba porque todavía seguía amando a la que se casó con otro. Con el tiempo, por cierto, parecían simplemente amigos. Él le escribía cartas en prosa, ella le respondía con poemas. Así era esa extraña pareja, resumió Pablo. Así era esa extraña vida. Elena intentó hablar sinceramente con Batista sobre todo eso una vez. Fue la primera y última vez que el jefe le habló con firmeza, casi con enojo. Y esto, Elena, no es asunto tuyo. Y no volverás a hablar de esto conmigo. ¿Entendido? Elena se sintió extraña en ese momento. Fue herido. Se disculpó y prometió que no volvería a repetir algo así, y cumplió su palabra. Pero lo bueno en la relación con el jefe superó eso. A lo largo de los años, Elena no solo fue su asistente personal sin suplentes, sino que también recibió oportunidades destacadas. Esto ocurrió aproximadamente un año después de aceptar su oferta. Entonces Batista le dijo que debía pensar en su futuro. Le propuso enseñarle cómo elegir carteras de inversiones confiables para obtener ingresos pasivos. También insistió en que se inscribiera en la universidad y obtuviera una educación superior en economía. Elena se resistía. ¿Qué universidad en su edad? Todos se reirían. Y además, ¿para qué? Pero Batista fue inflexible. Dijo que así sería más útil para él y, más adelante,
podría abrir su propio negocio si lo deseaba. Para facilitar sus estudios, Elena se inscribió en la universidad en modalidad a distancia, y Batista la liberó de algunas responsabilidades. Elena a veces expresaba su descontento, pero después de obtener su diploma, lloró porque entendió. De hecho, ahora podía cambiar muchas cosas en su vida. Ya había pagado la hipoteca de su casa con su salario y decidió abrir un pequeño negocio, una tienda de utensilios de cocina de alta calidad de los mejores fabricantes y artesanos. Batista no la guió en este negocio, pero la apoyó. Presentó su tienda a sus conocidos, lo que atrajo a un grupo de clientes. Los cambios también afectaron la apariencia de Elena. De repente, se dio cuenta de que quería ser diferente y que los colores brillantes y la ropa ajustada le sentaban bien. Le gustaba arreglarse, destacando su feminidad. En resumen, después de todos estos años, su vida se parecía a un cuento de hadas, un sueño, el final de una película romántica de Hollywood. Solo le faltaba el amor. A Elena le parecía que su corazón había muerto después de Leonardo. A su alrededor había hombres muy dignos. Incluso intentó tener citas, pero rápidamente terminó las relaciones que comenzaban, considerando que era injusto permitirse amar cuando no podía dar nada a cambio. Los 3 hermanos, que inicialmente la asustaron, todavía estaban presentes en su vida. Aunque veía a Carlos menos que a todos. Hace 3 años encontró el amor de su vida. Construyó una casa para su joven familia y llevó una vida tranquila con una pequeña granja. Nazario, como soñaba, se convirtió en piloto y trabajó en una empresa turística, mostrando a los turistas las maravillas del mundo desde el aire. Solo Pablo aún estaba con el señor Chávez, ascendiendo en el puesto de jefe de seguridad. Y, además, Pablo se convirtió en el amigo más cercano de Elena durante todos estos años. Era una conexión especial. Lo percibía como a un hermano menor, confiándole dudas, miedos y secretos. Incluso ahora, cuando llegaron al centro comercial, lo llevó a la cafetería más cercana y compartió cómo fue difícil el encuentro con su exmarido. ¿Sientes algo por él?, preguntó Pablo. No, dijo Elena sacudiendo la cabeza, más bien, no puedo entenderme a mí misma, la antigua yo. Me odio a mí misma. Desde el principio, él me trató de... Oh, ahora entiendo que me estaba manipulando como quería. Bueno, hay que soltar el pasado, suspiró Pablo. Fácil de decir. Quizás debería hablar con él. ¿De qué? No, Elena. Perdóname, pero preferiría ponerte una cadena antes que permitirte hacer una tontería. Tu ex, él, Pablo la miró a los ojos con atención, nunca debes encontrarte sola con él, ¿entiendes? Hay algo malo en él, lo siento en mis huesos. Eres como un lobo, se rió Elena, prometo que no haré tonterías. En el camino de regreso, Elena pidió que la dejaran antes. Quería caminar a casa bajo ese buen clima. Hasta mañana, Pablo le dijo agitando la mano en despedida. Elena, en tono de broma, le envió un beso al aire. Un paseo relajado por el pasillo, donde en las ramas con adornos escasos, las hojas que no se habían caído aún, los gorriones gorjeaban. Un paseo así, cuando los rayos del sol acariciaban suavemente, recordando el verano pasado, la ayudó a volver a su estado de ánimo habitual. Todo está bien. Todo bajo control. Todo estará bien. Un par de semanas después de ese inesperado y no deseado encuentro, cayó la primera nieve. Esponjosa y pegajosa. Parecía que, a pesar de las predicciones de los meteorólogos, no tenía intención de derretirse. Leonardo salió del portal de buen humor. Lo llamó un viejo amigo, Sebastián. No se veían desde hacía mucho tiempo, por la simple razón de que Sebastián estuvo en lugares de privación de libertad. Pero ahora, después de liberarse, por así decirlo, buscaba a viejos amigos.
Hace unos 10 años, o incluso menos, Leonardo se habría mantenido alejado de un amigo así, pero todo en la vida cambiaba. Y lo que ayer, metafóricamente hablando, parecía impensable, hoy le parecía bastante aceptable. Razonaba así, la vida entera va torcida, entonces, ¿por qué tener miedo? No puede ser peor, pero si no eres cobarde, si te arriesgas, todo puede mejorar. Sebastián lo advirtió de inmediato, se avecina un asunto serio y lucrativo. Necesitan a alguien con mano firme. Leonardo, sin saber los detalles, recorrió muchas calles y finalmente se detuvo frente a la casa de aspecto más desfavorecido. Suspiró pesadamente y apagó el teléfono para que su esposa no lo distrayera. Entró al edificio. Sebastián vivía en el primer piso y Leonardo llamó a la puerta. Al final has venido, le palmoteó Sebastián en el hombro. Bueno, entra. Leonardo entendió de inmediato que las cosas no iban bien para su antiguo amigo. El departamento de su amigo necesitaba una renovación completa. Y sobre la mesa de la cocina, la vajilla sucia y rota era tan aterradora de mirar que daba miedo. Aún así, Leonardo se sentó, y comenzó la conversación. Nunca en mi vida hice esto, dijo Leonardo encogiéndose de hombros. ¿Qué sentido tiene para mí? No hay nada complicado, entenderás sobre la marcha. Yo ayudaré, simplemente no puedes hacerlo solo, ¿entiendes? Leonardo frunció el ceño con descontento. No sospechaba que Sebastián pudiera proponer algo así. Ir al bosque y cazar un ciervo. Un macho con cuernos magníficos, por los cuales un comprador anónimo estaba dispuesto a pagar grandes sumas de dinero. Ante la pregunta de por qué el propio amante de los cuernos no iría de caza, Sebastián explicó que ahí residía el principal problema. El venado estaba en el bosque, pero ese bosque no era simple. Era artificial, creado en terrenos de propiedad privada y pertenecía a un fondo para la protección de la fauna forestal, encabezado por un empresario que, obviamente, no tenía a dónde destinar su dinero. Y este venado, presumiblemente, llegó a los rescatadores de la fauna desde un bosque común, de donde huía cuando los cazadores furtivos lo atacaron, y entre ellos estaba nuestro cliente. Así que obtener los cuernos del rey del bosque era un asunto de honor para él. Y prometieron tanto dinero por este trabajo que Leonardo comenzó a dudar de que debía negarse. ¿Cuándo?, preguntó finalmente Leonardo, y Sebastián sonrió, dándose cuenta de que tenía un cómplice. Elena estaba de pie en la oficina del jefe y no entendía lo que estaba pasando. ¿Cómo que cancelar todas las reuniones y también rechazar la invitación a la apertura de la galería de arte? Aunque ya se había dado el consentimiento. Simplemente me quemé, estoy cansado, dijo honestamente Batista. Y hoy miré por la ventana, la nieve ha caído, pensé, ¿qué estoy haciendo? La vida pasa y yo todo el tiempo en el trabajo. Olvidé completamente que también necesitas vivir. Así que decidí visitar mi reserva forestal, ver con mis propios ojos cómo los animales y las aves pasan el invierno. Así que está decidido, cancelamos todo, y para ti también, por cierto. Cancela lo que habías planeado. Pero yo no había planeado nada. Entonces prepárate, este fin de semana vamos allí. A las 7 de la mañana, Pablo pasará por ti. Yo llegaré por mi cuenta. ¿Alguna vez esquiaste? ¿Esquíes, Batista? Todavía no he aceptado. Y hay razones sólidas para rechazar, volvió a interrumpir él. No, pero simplemente es inesperado. Simplemente has heredado mi mala costumbre de trabajar demasiado. Solo 2 días. Créeme, como alguien con experiencia, se pagará con creces. Tu mente estará más fresca. Elena reflexionaba golpeteando las uñas con manicura de cereza sobre las carpetas de documentos que apretaba contra su pecho. En algo, el jefe tenía razón. Últimamente, ni siquiera descansaba en los fines de semana planeados.
Siempre había tareas que debía delegar. Y si no las hubiera, parecía insoportable sentarse frente al televisor y ninguna serie lograba cautivarla. Tal vez eso era lo que se llamaba quemarse. Además, la temporada de invierno realmente había comenzado, aunque aún no llegaban las heladas, y el bosque, sin duda, debía ser mágico en esta época. Además, podría ver animales interesantes, que, por supuesto, eran mucho mejores que un zoológico común. Después de todo, ya había estado allí y hasta se había hecho amiga de algunos. Bien, te haré compañía. Sabes, es una excelente idea, apoyó la amiga Opelia cuando Elena fue a visitarla. Ya habían celebrado el aniversario. Los regalos para la familia de los mejores amigos resultaron ser un éxito. Para Raúl, Elena preparó un conjunto de plumas de principios del siglo XX con un soporte de malaquita y una pluma estilográfica en funcionamiento, por supuesto. Y para la amiga, un lujoso set de cosméticos de una marca de lujo con aroma a manzana y lirios, que ella había estado deseando desde hace tiempo. Tristán quedó encantado con el juego de construcción y declaró decididamente que ahora, cuando creciera, sería astronauta. Aunque hace un año soñaba con ser veterinario. Y antes de eso, malabarista de circo, cocinero o, en resumen, parecía que le costaría definirse en el futuro. Sí, necesito descansar, estuvo de acuerdo Elena, mientras comenzaba a comer un pastel de arándanos. Era una nueva receta de Opelia. Eso es lo que quiero decir, dijo la amiga con una mirada significativa. Estoy hablando de Batista. Ya sabes que no hay nada entre él y yo, rodó los ojos Elena. Es mi jefe y también, quizás, un mentor y todo eso. Además, ya tiene una exesposa y una amante con la que no puede estar. Bueno, está bien, estoy bromeando, agitó las manos Opelia, se sentó a la mesa y también comenzó a disfrutar de su pastel. Pero Pablo. Él aún no se ha casado, ¿verdad? No, no se ha dado aún, respondió. ¿Es tu amigo también? El mejor. ¿Y sabes que de los mejores amigos a veces surgen los mejores esposos? Elena encogió los hombros. En realidad, a veces ella misma pensaba en Pablo de esa manera, pero luego alejaba esos pensamientos porque, con esa actitud, podría arruinar fácilmente la amistad. Era mejor dejar las cosas como estaban. Después de todo, si él quisiera dar el primer paso, ya lo habría dado hace mucho tiempo. Al menos cuando ella salía en citas con otros. Y si no lo hizo, entonces Pablo realmente era solo su amigo. Finalmente, en el día acordado, Pablo pasó por ella. Salieron temprano por la mañana por carreteras aún despejadas, a través de la ventana entreabierta, una vez que dejaron atrás las afueras de la ciudad, el aire fresco y embriagador les llegó. A Elena le dio vueltas la cabeza. 6 horas de viaje con algunas paradas en cafeterías a la orilla de la carretera, y Elena no se quedó hambrienta y sin té ni café caliente. La casa del bosque se encontraba en un terreno muy extenso. Y si mirabas desde la altura de un pájaro, era difícil creer que hace poco más de 20 años este lugar era simplemente un campo limpio. Pero las generosas inversiones en la naturaleza y el apoyo de expertos en la materia habían hecho su trabajo. Con el tiempo, las posesiones del señor Chávez realmente comenzaron a parecerse a un bosque real. Parte de él fue despejado y embellecido. Aquí se encontraba directamente la sede de la fundación, sus edificaciones residenciales para el personal y los recintos para los animales. Pero lo que estaba más allá se conservaba intencionalmente en su estado más salvaje. Si salías del bosque por el lado norte, cruzabas un amplio campo y un río poco profundo, podías encontrarte en un bosque real que había surgido aquí hace al menos 300 años. «Otro mundo», exclamó Elena con entusiasmo cuando el automóvil entró por las altas puertas de la casa del bosque. En general, este bosque no estaba rodeado por ninguna cerca alta,
pero había puertas con forja artificial que mostraban animales y una pequeña cerca que simplemente marcaba la frontera de la propiedad privada contra los viajeros casuales. Pablo explicó que en fotos y videos este lugar se veía más imponente. Y en general, era como un factor psicológico para los empleados. Pablo ya se disponía a descargar el equipaje cuando Petrona, una joven empleada, corrió hacia él. La llorosa chica compartió su desgracia. Se escapó de su recinto el lobo llamado Rocky. De alguna manera logró abrir el recinto durante la noche. Rocky era un lobo joven y desfavorecido por la vida. La fundación de Batista lo rescató de un circo ambulante. Y se suponía que pasaría toda su vida entre humanos, porque no conocía a sus congéneres y, cuando los conoció, no pudo vivir con ellos. Elena conocía a Rocky por su personalidad. Era más parecido a un perro y el veterinario de la fundación afirmaba que sus antepasados realmente eran perros domésticos. Dijo que estas circunstancias, junto con su pasado circense, explicaban por qué el animal se apegaba tanto a las personas. En general, podía morder si se asustaba, pero en su corazón, claramente había más bondad que malicia. Y no está claro por qué, pero a Elena le cayó bien este lobo durante sus visitas a la casa del bosque. Especialmente al punto de que otros empleados comenzaron a sentir celos de Rocky. «Espera un minuto, ¿no deberían haberle puesto un collar al lobo?», frunció el ceño Pablo. «No se ha acostumbrado al collar todavía, lo odia después de la esclavitud del circo», explicó Petrona. «Bueno, vamos», dijo Pablo. «Y tú ve a la casa», le dijo a Elena. Al final, Rocky es un lobo, podría volverse loco, supongo, en la libertad. A Elena no le gustó en absoluto que la hicieran parecer inútil e indefensa. Pero conocía la terca y a veces molesta preocupación de Pablo, así que, por apariencias, estuvo de acuerdo con él. Elena despidió con la mirada a la pareja que se alejaba. Y de repente, comenzó a nevar con copos grandes y densos. Al regresar al automóvil, Elena encontró un paquete de carne ahumada, un regalo para los perros, pero Rocky también estaba encantado. Lo que sea que Pablo dijera, una persona extra en esta noble tarea sería necesaria. Especialmente si tiene carne seca fragante. Dado el tipo de lobo que era Rocky, aún era un cachorro lobo tímido. Probablemente no se haya ido muy lejos. «Rocky, ¿dónde estás, pequeño?», llamó Elena al salvaje criatura, caminando en dirección opuesta, lejos de los edificios de la casa del bosque. Se adentró en el bosque. El plan ideado por Sebastián se descarriló desde el principio. Resultó que hay cámaras de vigilancia en algunas partes del bosque para vigilar a los animales, pero Leonardo sospechaba que no era así. Y que si se destacan en algún lugar, definitivamente habrá problemas. Luego resultó que Sebastián planeaba esperarlo en el borde del bosque. «Voy a ir solo a cazar al ciervo». «¿Qué?». Leonardo se estremeció. «No hablamos de eso. Dijiste que me necesitas para arrastrar la presa hasta la carretera. Prefiero llamar a alguien ahora mismo para que recoja la presa». «Y tú ve», prácticamente empujó a Leonardo Sebastián. «Está claro que está brillando». «¿No podemos esperar hasta la noche?», preguntó Leonardo. «Por la noche sueltan a los perros para que corran», respondió Sebastián. En general, no estaba seguro acerca de los perros, simplemente tenía miedo de la oscuridad desde la infancia y hasta el punto del horror, pero no quería admitirlo. Leonardo caminó a través de la nieve recién caída, debajo de la cual en algunos lugares la suciedad y las hojas caídas aún no se habían congelado firmemente, lo que hacía que sus pies resbalaran con cada paso. Y cuanto más avanzaba, menos le gustaba esta empresa. Porque parecía que su amigo simplemente quería, por así decirlo, llevarse todos los beneficios, y si alguien salía perjudicado, sería Leonardo. Además, el hombre de repente dudó de si sería capaz de hacerlo. ¿Matar al animal con sus propias manos? Sí,
Prometieron buen dinero por los cuernos. Pero esto debería haber sido hecho por otra persona. Y de repente recordó cómo él y su hijo veían una caricatura y el niño lloraba por cómo el cervatillo, pobre, escapaba de algunos villanos. Y él, Leonardo, resulta ser uno de esos villanos. De repente se estremeció. En el bolsillo de su chaqueta sonó el teléfono, del cual olvidó apagar el sonido. Lo sacó tembloroso. Era una llamada de Mónica. Quería no contestar, pero pensó que esta llamada no era casual. Sí, cariña. Estoy ocupado un poco. ¿Y qué? Mónica, con voz tranquila e incluso con una sonrisa perceptible en el tono, informó que se iba de él. Ahora mismo estaba empacando sus cosas y las de su hijo. No eres un hombre, dijo lo que había querido decir durante mucho tiempo. Yo, tonta, confié en ti. Prometiste que todo estaría bien y, ¿qué pasó? Y yo he estado viviendo contigo como mi hermana todo este tiempo. No hay nada en la casa. Eso es suficiente para mí. Me voy. Espera, entró en pánico Leonardo, no puedes irte. Tenemos un hijo, ¿verdad? Sí, cariño. Recordaste al niño de repente, un padre tan inútil. No, Mónica guardó silencio por un momento. Este no es tu hijo. Leonardo se detuvo en seco. Sí, cariño. Todos estos años criaste al hijo de otra persona, continuó Mónica con evidente placer. Es de otro hombre. Y resulta que, a diferencia de ti, resultó ser un hombre decente y nos lleva a mí y al niño. ¿Quién es él? Ni siquiera lo conoces. Un compañero de estudios mío. Ahora vive en la ciudad vecina. Heredó un apartamento y tiene otro. Así que ahora no necesitaremos nada. Eso es suficiente de mí. Dejo las llaves debajo de la alfombra. Y Mónica colgó. La nieve caía en una cortina blanca y nebulosa, en la cual era difícil distinguir algo más allá de su mano extendida. Rocky, ¿dónde estás? Rocky. Elena no sabía a dónde había llegado y no tenía miedo de perderse. No hay tantos lugares aquí, saldrá a algún lugar, pero aún así se sintió incómoda. La nevada se intensificó rápidamente. Y también hacía frío. Leonardo, a quien ella había salido detrás de los árboles, no entendió sus palabras, solo escuchó su voz y la reconoció. Fue el primero en verla, se volvió bruscamente. Elena, cuando lo vio y se detuvo. Luego notó el arma en sus manos. Los ojos de la mujer se llenaron de horror. Elena, el hombre dio un paso hacia ella. Ella negó con la cabeza. No había nada bueno en encontrarse con su exmarido allí, donde, en teoría, no debería estar en absoluto. Y encima con un rifle. Ni siquiera se molestó en pensar qué significaba todo eso. Simplemente gritó, impulsada por el instinto de supervivencia, y salió corriendo. Leonardo también miró lo que tenía en las manos, arrojó el rifle al suelo, donde se perdió en la nieve, y salió corriendo tras ella. ¿Por qué? Ni él mismo lo entendió. Simplemente pareció importante por alguna razón. La alcanzó, intentó agarrarla por el hombro, pero torpemente se esquivó hacia un lado y ambos cayeron en la nieve, mezclada con hojas caídas. No me toques, suéltame, se defendía Elena. Cálmate, idiota, Leonardo primero intentó retenerla, luego ella le golpeó en la cara y le arañó con las uñas. Retrocedió y se sentó. Tranquilízate, ¿por qué huyes de mí? ¿Y tú? ¿Qué haces aquí? Y tenías en las manos. Puedo explicarlo todo, pero, ¿tú qué haces aquí? Obsesión. Cuando te perseguía, quería explicarte todo, que había cambiado de opinión sobre hacer cosas malas y también quería disculparme por todo.
Pero de repente, la ira hacia su exesposa lo invadió. ¿Por qué siempre aparece en el peor momento? Esto es de mi jefe del bosque, respondió Elena, levantándose y sacudiéndose la suciedad. ¿Y qué tiene que ver eso contigo? Vives con un millonario, ¿verdad? Leonardo frunció el ceño desconfiado. ¿Por qué debería vivir con él? Trabajo para él desde hace tiempo. Desde que me echaste. Te fuiste por ti misma. Leonardo apretó los dientes y se acercó a su exesposa. Podrías haber soportado, perdonado por la familia. ¿Qué? Elena comprendió que se desataría de verdad. ¿Para qué soporte a tus amigas con las que andabas? Ya es suficiente, ya he gastado los mejores años en ti. Gracias, buenas personas nos acogieron, ¿y luego? ¿El buen tío millonario nos acogió? Gruñó Leonardo, inclinándose sobre ella, y te acostó en su cama, ¿eh? Hubo un momento de silencio. Parecía que se podían escuchar los copos de nieve susurrar en el aire, y luego resonó un sonido agudo en el bosque. Todos se volvieron al unísono y se encontraron con los ojos amarillos de un lobo. Estaba gruñendo y se acercaba. Me dejaste, susurró Leonardo, si me amaras, me hubieras perdonado, no te habrías ido. De repente, agarró firmemente los hombros de Elena. Que los lobos te devoren, desgraciada, y la arrojó con fuerza hacia el animal. La mujer solo gritó y logró poner las manos hacia adelante para amortiguar la caída. Leonardo no tenía idea de cómo comportarse cuando se enfrentaba a los lobos, simplemente decidió correr y ya había alcanzado una buena velocidad, pero fue detenido por una risa repentina. Elena se estaba riendo a carcajadas a sus espaldas. Y esa no era la reacción que esperas de alguien a quien lanzaste a un lobo. Leonardo se volvió y la miró boquiabierto. Porque Elena estaba acariciando al lobo en el cuello y detrás de las orejas, y él gruñía, movía la cola y le tocaba la chaqueta con la nariz. Buen chico. ¿Huele la comida? En un instante sacó un trozo de carne seca de su bolsillo y se lo entregó al animal. Los afilados colmillos agarraron el regalo. Finalmente, Elena se sentó en el suelo, luego se levantó y se sacudió. Oh, Leonardo. Eres tan idiota, su mirada era elocuente, alguien no será perdonado ahora. Elena, yo. Pero ella levantó la mano, llamando al silencio. Sabes. Incluso llegué a sentir lástima por ti, pero ya no, gracias por mostrar quién eres realmente. Elena, ¿y él? Señaló al lobo, ¿por qué te obedece? En la cabeza de Leonardo brillaba un miedo casi supersticioso. Simplemente se le olvidó que estaba en el territorio de un centro de ayuda a la vida silvestre y teóricamente podría haber lobos domesticados. Elena encogió los hombros, luego se volvió hacia Rocky. Mi chico, ataca. El lobo se dejó caer al suelo y se arrastró hacia adelante, mostrando los dientes y gruñendo. En realidad, era una de esas raras órdenes de circo que el lobo aceptaba cumplir, pero nunca atacaría a un humano después de eso. Tenía que regresar al humano que le dio la orden y luego recibir su merecida recompensa. Pero Leonardo no lo sabía y se asustó mucho. Bruja. Exclamó y salió corriendo, solo para caer después de unos 10 pasos, gimoteando porque se torció el tobillo. Elena. Varias personas aparecieron entre los árboles de inmediato, Pablo, Batista y Petrona, y alguien más del personal. Hubo un alboroto allí. Revisamos a todos los animales, nadie falta. Pensábamos como Rocky se escapó, Pablo comenzó a hablar. Pero se detuvo al notar primero al lobo y luego a la persona delante. Oye, ¿están bien? Se acercó al herido. Sí, es mi exmarido, dijo Elena, sentándose junto al lobo y acariciándolo detrás de las orejas. Este venía a cazar. ¿Qué? Petrona abrió los ojos horrorizada. Todo está bien,
Perdió su rifle. Parece que ahora no es peligroso, continuó Elena de manera poco amable. ¿Estás bien?, preguntó Batista con simpatía. Petrona, llévate a Rocky, le gritó. Rocky, cariño, es hora de cenar. ¿Quieres carne? Vamos, vamos. El lobo, entendiendo que ahora le ofrecerían algo en otro lugar, caminó obedientemente detrás de la chica y otro miembro del personal del fondo. Había tenido suficientes aventuras por ese día y estaba ansioso por regresar a su cálido recinto, que ya se había vuelto familiar. ¿Qué pasó? ¿Cómo llegó aquí?, continuó interrogando Batista. Todo está bien, suspiró Elena. No lo sé, simplemente estaba buscando a Rocky y me encontré con Leonardo. Estaba armado y, temo, quería hacer algo terrible. Resolveremos todo, dijo el jefe, poniéndose serio. Mientras tanto, Pablo ayudó a levantarse a Leonardo, quien apenas se mantenía en pie y no ofrecía resistencia. Temblaba y las lágrimas le corrían por las mejillas. De repente, se dio cuenta de cuántas cosas malas había hecho en la vida. Pero, ¿era posible corregir algo de alguna manera? ¿Atarlo?, preguntó Pablo cuando el jefe le entregó las palabras de Elena. No creo que este tipo sea capaz de hacer algo, resopló Batista, pero por si acaso, llevémoslo a casa y lo encerramos en el almacén. Por supuesto, necesitamos llamar para que lo recojan, y también, necesitamos averiguar qué estaba haciendo aquí. Fue idea de Sebastián. Leonardo se apresuró a defenderse. Cuando el jefe le transmitió las palabras de Elena, es su idea, un hombre le pagó. Quería matar a un siervo. ¿En serio?, resopló Batista. Bueno, también nos ocuparemos de eso. Mientras tanto, vamos. Parece que pronto comenzará la ventisca. Ningún descanso después de lo ocurrido, naturalmente, tuvo lugar. Elena apenas esperó la oportunidad de que se resolvieran todos los asuntos emocionalmente agotadores, apenas esperó poder regresar a la ciudad. Y casi todo el camino estuvo dormida. ¿Hemos llegado?, se sobresaltó ella cuando el coche frenó. Sí, sonrió Pablo desde el asiento del conductor, y Elena, al captar